Llévate 5 cuartos de aceite 100% sintético Sintec y un filtro Microguard Select por $32.99 en O'Reilly Auto Parts. Solo en tienda. Aplican límites. O'Reilly Auto Parts. Estás escuchando Laboratorio de Juegos, tu podcast sobre la creación de juegos de mesa con Pablo Garayzar y Adrián Alba. Bienvenidas y bienvenidos a Laboratorio de Juegos, el programa número 7. Soy Adrián Alba y tengo al otro lado de la línea a Pablo Garayzar. Hola, Pablo. Hola, ¿qué hay? Hoy vamos a hablar de mecánicas, vamos a cerrar este tema de las mecánicas, pero antes, como siempre, pues vamos a hacer un repaso de los comentarios más relevantes que hemos tenido en el programa anterior y después las respuestas que hemos tenido a la pregunta del programa. ¿Qué comentarios tenemos en iVoox, Pablo? Bueno, pues la gente se está animando ya a comentar. Tenemos, de hecho, un comentario al otro lado del charco, ¿vale? John Freddy Rodríguez, desde Colombia, nos dice que no se pierde ningún episodio y que le encanta su contenido, no solamente para crear juegos, sino para entender por qué los juegos se han creado así, etcétera. Tenemos ya un habitual del programa también, a David Sánchez desde Segovia, Dandra, que nos da una vez la enhorabuena y bueno, enseguida yo creo que le tendremos que fichar para algún programa, ¿no crees, Adrián? Hombre, por supuesto. Porque tiene mucho que contar y además nos sigue desde el primer programa, así que tenemos que contar con él en breve. Y que venga a contarnos todo lo que nosotros no contamos y él quiere que contemos. Eso es, a rellenar todos los huecos que vamos dejando por ahí. Eso es. Y luego Fernando Vidal nos dice que le ha encantado que esté Paco Gómez en el programa, que le ha gustado muchísimo la parte matemática de los juegos. Y bueno, justo nos dice que es padre y que ve muchos dibujos animados y que en La Guardia del León, no sé si estáis un poco familiarizados con el tema, pero no. es como la cuadrilla que hacen los hijos de Simba, el del Rey León. Ah, amigo. Pues, una serie de dibujos así, ¿no? Sí, pues sale el pájaro que contó Paco, que se aprovechaba de las cacerías que había por ahí, de las suricatas, ¿no? Está muy chulo. Entonces, con Paco también tenemos algo hablado, a ver si se puede volver otra vez, porque contar con él también es una gozada. Sí, por cierto, luego Paco nos mandó un fragmento del documental donde salía el pájaro ese. Yo me quedé, vamos... Flipa. Lo vi, sí, me encantó. Es que encima estaba narrado con una voz profunda, estaba en inglés, pero... como contado, como, mira qué pillo es, ¿no? No sé, me gustó cómo estaba el vídeo ese. Pues también un placer, ¿no? Que nos estén escuchando desde tan lejos. Siendo nosotros un programa pequeño que acabamos de empezar y que nuestros contactos son, pues, de nuestra cercanía, pues sí. A mí me agrada que haya llegado tan lejos, ¿no? Que haya gente que... Adrián y yo vivimos a 5 o 10 kilómetros, o sea que... Sí, 7 kilómetros creo que son. Así. Nuestro rango de actuación pensábamos que iba a ser mucho más pequeño, pero nos hace especial ilusión, pues eso, que la red permita llegar tan lejos, ¿no? ¿Algún comentario más en iVoox? No, hasta aquí. Vale, pues voy a seguir yo con los de YouTube, porque en YouTube sí que tenemos pocos comentarios en el sentido de que poca gente ha comentado, porque en YouTube todavía no nos escucha mucha gente, es normal, es un programa que es de audio, entonces es más lógico escucharlo pues en iVoox, en Spotify y demás. Y bueno, pero Íñigo Maestro, que también es un oyente habitual de nuestro programa, pues ha comentado una tocho comentación súper grande, me parece maravilloso y está dividiendo en partes. Tochomentario. Sí, tochomentario. Y me encanta, bueno, respecto al comentario que no tiene nada que ver con la respuesta del programa, que la respuesta la analizaremos más adelante porque creo que es digna de leerla, pues bueno, nos cuenta que está encantado de que haya venido Paco Gómez al programa, le encanta escuchar los entresijos de los juegos que están publicados por los propios autores, cómo se crearon y demás, y nos cuenta pues que le parece que tenemos muy pocas visualizaciones y que el programa debería tener mucha más acogida. También digo que lo hace desde YouTube, entonces desde YouTube pues las visualizaciones pues pueden ser por programa, pueden ser 6, 7, igual llega alguna a 20. Claro, en iVoox sí que suben bastante más, ¿no? Suben ya igual a las 100 o así. Bueno, poco a poco iremos creando comunidad. Y aparte que tenemos que ser conscientes de que somos un nicho pequeño. Entonces va dirigido a un público muy concreto y sí puede haber gente que no sea autora, que esté interesada en escucharnos
por lo que decía nuestro amigo del otro lado del charco, ¿no? Que decía eso, que me gusta saber cómo son los juegos, cómo se diseñan. Pero no es el público objetivo, como no es ese, pues es normal que también pues no venga mucha gente, ¿no? Es habitual, creo yo, que es algo normal. Pues tenemos este comentario, no sé si querías añadir tú algo. El tema de ir creando comunidad de oyentes es algo que va llegando poco a poco y que muchas veces, una vez que lo has creado, la gente empieza a escucharse los programas antiguos. Y de repente, pues un programa que tenía 20 visualizaciones en YouTube, al de 2 años, igual de repente tiene 2000. O sea, no tenemos tampoco mucha prisa con eso. Agradecemos a Íñigo el apoyo y sobre todo que crea tanto en nosotros como para pensar que necesitamos o que merecemos más visualizaciones, pero bueno, ya llegarán. Eso es algo que no nos agobia tampoco. No, eso es un producto atemporal, se podría decir. Así que se puede escuchar en cualquier momento. Dentro de 10 años esperemos que siga siendo viable esto. Sí, igual nos da un poco de vergüenza escucharnos. Bueno, no pasa nada. Hay que estar orgullosos de lo que se hace. Vale, en YouTube pues no tenemos más comentarios, luego comentaremos la respuesta del programa, pero por Twitter sí que teníamos algo, ¿no? Por Twitter tenemos un montón de respuestas a la pregunta del programa, pero no tenemos comentarios como tal. Vale. O sea, bueno, gente diciendo avisando que viene Paco, que es un acontecimiento dentro del podcast y poco más. Mucha respuesta a las preguntas, a la pregunta que lanzamos. Vale, sí, yo tampoco tengo ninguna respuesta así relevante y demás, pero sí tengo un montón de respuestas a la pregunta del programa. ¿Empiezas tú con tus respuestas? Vale. Bueno, pues la gente en general sí que está a favor del azar, pero mano un tropo, pero no mucho, ¿vale? Entonces, Todd Jugar nos dice: cualquier azar es bueno si va acompañado de una decisión. También nos gusta el azar en el setup, que hace que cada partida sea diferente. ¿Cómo quedará dispuesto el tablero o el mazo hoy? Eso es un poco lo que aporta, ¿no? Olano nos dice: me gusta el azar controlado, un mazo de eventos o el azar de los dados, tener que adaptar tu estrategia a lo que sale en los dados. Y luego, bueno, Gia Games nos dice que el azar es una manera de representar todo aquello que no podemos controlar. Entiendo que por temática, se está refiriendo a que por temática nos viene bien esta mecánica, una mecánica azarosa para representar un poco eso, ¿no? Y sí, continúa. Si queremos hacer juegos que trabajan competencias y sirvan para la vida, lo tenemos que incluir, puesto que hay muchas cosas en la vida que no podemos controlar. Exacto. Movimientos inesperados de rivales, también se pueden considerar azar. Es importante que el juego proporcione maneras para que el jugador limite ese azar. Lo importante no es lo que el azar te trae, sino qué haces con lo que te ha tocado. Y eso contribuye a trabajar competencias vitales. Si se quiere usar el juego para aprender, está bien que quien guíe la sesión ayude a esa reflexión. Pues una reflexión muy buena de lo que es lo que yo también considero que puede ser el azar o lo que debería ser el azar, ¿no? Sí, el azar tiene como muchas capas, ¿no? La mera matemática que genera el azar, luego su implementación en el juego y una vez que pues su implementación en una mecánica, digo, y una vez que lo hemos implementado, pues ¿qué es lo que estamos intentando representar? Porque muchas veces los juegos son simplificaciones de la vida, ¿no? Y en ese pues esas circunstancias no controlables que tiene nuestra vida, la manera más fácil de simularlas es con un poco de azar. Cuando el azar es totalmente caótico y hay demasiado azar, pues nos pasa lo mismo que en la vida, que al final generamos lo que en psicología se llama indefensión aprendida, que es estamos frustrados porque nada de lo que tenemos en nuestra vida es controlable. Y eso es lo que sucede, por ejemplo, pues en la posguerra o durante un conflicto abierto o durante un cataclismo o lo que sea. Todo se ha ido al garete y entonces pues ahí ya la gente se comporta de manera totalmente incontrolable, ¿no? Entonces eso es algo que tenemos que evitar en nuestro juego, o si estamos simulando algo de eso, pues normalmente a la gente si estamos simulando una catástrofe total, normalmente a la gente lo que le gusta es no simular cómo se comportarían las personas en esa situación tan desesperante, porque entonces la gente funcionaría totalmente de forma caótica, sino ¿qué haría una persona razonable en una situación tan difícil? Y que sea el entorno lo que te dé esa incertidumbre. Eso es.
Pues alguno más. Poco más. En Twitter No, nada, ¿no? Pues bueno, a la respuesta del programa también tenemos Íñigo Maestro, como había comentado antes, nos ha respondido en YouTube con la respuesta y me parece interesante también comentarla. Así que voy a leerla, tal y como la ha escrito él. A mí el azar que me gusta es aquel que otorga variabilidad al juego, pero que no interfiera de forma muy determinante en el éxito o fracaso de las decisiones de los jugadores. Es decir, no me gusta nada el sistema que suelen adoptar los Ameris de tirar un dado para decidir el éxito o fracaso de la acción de un jugador. Me parece la mecánica más pobre y facilona que se le puede recurrir a la hora de diseñar un juego. Pero sí me gusta cuando las tiradas de dados pueden ser gestionadas para realizar diferentes acciones, por ejemplo, en juegos como Marco Polo, Coimbra o Rajas of the Ganges. Otro tipo de azar que me gusta es la aparición de acciones disponibles variable como la que tiene el agrícola al inicio de cada ronda o los deck building cada vez que robas cartas para formar tu mano. También la disponibilidad de recursos aleatorios que tienen algunos abstractos como el Sagrada y los azules, con los dados y piezas que se sacan de la bolsa en cada ronda. Y tiene su gracia el azar que vuelve variable la narratividad y la dinámica de algunos juegos, como los mazos de cartas de eventos a los que hay que adaptarse constantemente. Por ejemplo, los eventos del Robinson Crusoe, las cartas de Crisis o encrucijadas del Death of Winter o la fase de mitos en los juegos de Arkham Files. Este es el comentario de Íñigo Maestro y creo que ha hecho un resumen, él solo. Bueno, jugosito el comentario, jugosito. Sí. Ha estado bien desgranado, con ejemplos y demás. El programa lo tenía que estar haciendo él en vez de nosotros, solamente con ese comentario. Le ponemos un sobresaliente y con más, Sello de approve, ¿no? Seal of approval, sí, claro que sí. Sí. Bueno, y bueno, muchas gracias, Íñigo. Sí que Íñigo también comenta lo mismo que ha comentado nuestro compañero de Twitter, más o menos la misma línea, ¿verdad? O sea, el azar, todo el mundo que está tirando por este azar que sea un poco más controlado y que no sea súper caótico. No sé si tienes algún comentario más. ¿No? Pues voy a leer yo los que tengo de Instagram, que también tengo alguna en respuesta del programa. Y tengo uno de C. Downes, que también es un comentador habitual de nuestro programa. Y dice, depende del tipo de juego. Sí, Carlos, eso es. Depende del tipo de juegos, en los de niños, el azar es importante. Que todos puedan ganar. En juegos tipo Euro debería ser controlable. Castillos de Borgoña depende de los dados, pero hay varias opciones y puedes modificar los resultados de con los trabajadores. Así que el azar me gusta en aquel que no destroce, por ejemplo... perdón, es que me cuesta mucho leer en Instagram, no sé por qué, tiene demasiados espacios. Son columnas muy pequeñitas, sí, ¿no? Eso es. Así que el azar que me gusta es aquel que no destroce por completo una estrategia, o aquello por lo que has trabajado durante toda la partida. Vale, este es el comentario de Carlos, y creo que aquí refleja lo que encontramos las frustraciones de los jugadores cuando el azar no es controlable para nada. Claro, esa es la indefensión aprendida que hablábamos antes de... generas un sentimiento de, bueno, es que haga lo que haga, da igual, porque el juego me va a fastidiar o me va a premiar sin que yo sea capaz de controlar nada, ¿no? No tienes sensación de que estás gestionando tú la partida. Y cuando te conviertes en un mero espectador del destino, pues al final es muy frustrante, ¿no? Sí, a mí, mira, yo voy a dar un ejemplo, voy a ser muy impopular. Seguramente, el que ya me conozca, seguramente sabrá lo que voy a decir. Y el que lleve mucho tiempo en mi canal de YouTube, también sabrá lo que voy a decir. Pero, por ejemplo, los Pandemic en general, Pandemic Legacy, el Pandemic Iberia, los Pandemic en general, a mí me generan una frustración tremenda. Porque yo estoy jugando y digo, ¿para qué estoy jugando si no puedo hacer nada? Si es imposible. es todo azar, es todo azar. Y no sé si el juego tiene algo para que no sea tan azaroso, o yo lo estoy jugando mal o qué, pero yo lo juego y yo no lo entiendo. No entiendo ni el éxito que ha tenido, y mira, y es un juego que es eso, o sea, azar puro. Azar puro, o sea, bueno, que el caos tampoco, o sea, se dice que no gusta, pero luego en determinados juegos... No es azar puro en la medida en la que te vuelven, o sea, sabes que hay ciudades o localizaciones mucho más probables que salgan que otras porque ya has visto parte del mazo, entonces tienes que contar mucho con eso. Sí. Y esa es parte, o sea, esa es la mecánica fundamental, que a mí me parece genial. Es decir, te voy enseñando el mazo de ciudades poco a poco para que
pues vayas memorizando un poco cuáles son los puntos calientes de la pandemia para esta partida, ¿no? Y a mí sí que me gusta. O sea, no me parece tampoco que sea de romperte mucho la cabeza, que también es algo que agradezco a veces. De estar ahí, no, es que mira, aquí ganamos 1.7 recursos y hacemos esto, y en cambio esta otra opción es 1.3. Realmente no existen los decimales, pero hay más probabilidades. Bueno, a ver, no me calientes la cabeza. O sea, he venido a jugar y quiero meterme un poco en la historia, que estamos aquí colaborando para resolver este problema, tal, que justo además ahora en estos tiempos es muy temático, ¿no? Sí. Entonces, la mecánica de por dónde van saliendo las infecciones, es decir, las ciudades que van saliendo, está súper bien logrado el tema ese de que hay un mazo que es totalmente azaroso. Pero 100%. Bueno, sí, 100%. Pero claro, tú lo vas descubriendo. Al principio, las primeras rondas, la primera ronda o la segunda ronda está claro que es 100% azar. O sea, bueno, que el tablero nos dé unas cuantas hostias. Pero luego ya tú tienes que acordar de que habían salido esas 6, 7, 10 ciudades y que pues cuando haya un nuevo brote, o no sé cómo se llama en castellano porque yo lo tengo en inglés, bueno, pues que vuelva, o sea, que tengas presente que las cartas que ya han salido van a volver a salir, ¿no? Entonces tenías que haber ido a limpiar un poco esa zona, no otras, ¿no? Oye, ¿y tú a cuántos jugadores has jugado ese juego? Yo a 3. A 3. Claro, yo lo he jugado a 4. No sé si también influirá mucho cuantos más jugadores menos controlables. Ya, claro, puede ser. Y claro, todas mis partidas han sido a 4, entonces puede ser que eso también afecte. Sí, es una pena que el azar no escale bien en un juego. Sí, porque ahí ya te lo cargas, o sea... tienes a gente que dices, pues que casi prefiero jugar con menos porque eso va a hacer que nos pegue menos el tablero y sea más controlable todo, ¿no? Y entonces dices, joder, pues un juego que te invite a jugar con menos gente es un juego que es un poco asocial, ¿no? Sí, así también es. Pero bueno, uno que funciona a 2 jugadores para mí ya es perfecto. Bueno, no hemos venido a hablar del Pandemic Legacy, que no. Yo animo a los oyentes que si ellos han jugado habitualmente a más números de jugadores, pues que nos cuenten sus sensaciones, más que nada pues para ver si yo tengo una visión equivocada por haberlo jugado a 4 jugadores, o quizás no, igual a 4 jugadores es el número al que hay que jugarlo y yo estoy jugando en modo fácil. Y tú estás jugando en modo fácil, no lo sé, por cualquier cosa. Bueno, seguimos con los comentarios, con las respuestas al programa. Tenemos respuestas al programa, nos quedan un par de respuestas en nuestro Instagram, Telegram, el grupo de Telegram en el que ya somos unos cuantos, bastante. Bueno, hemos subido 14, mira, somos 14 ahora mismo. Muy bien. Realmente queda una en Telegram porque la otra que queda ya era de Twitter también. Vale, o sea, era en los 2 sitios, ¿no? Sí. Javier Fuentes, bueno, es parte de la junta de Ludo y alguien con el que pues tenemos muchas ganas de colaborar también, nos dice, voy tarde, pero lo acabo de escuchar, el programa. Magnífico programa, con mucho contenido interesante. Sobre la pregunta del programa, como Eurogamer, prefiero el azar que afecta a todos los jugadores de la misma manera, como por ejemplo, tirar un pool de dados común o que aparezcan diferentes cartas a la que todos los jugadores puedan acceder. O azar que de alguna manera puedas controlar según otros recursos del juego. En esta línea, la forma en la que se implementa el azar en los juegos que afecta al resto de mecánicas está... a ver, yo también me perdí de aquí un poco. Está algún caso, puedes querer que ese azar te afecte y para eso necesitas hacer alguna acción concreta. Podríamos llamarlo azar opcional. Es decir, bueno, aquí ya comento yo. Creo que a lo que se refiere es que, bueno, hay una parte que es entre los recursos que es azarosa, es en plan, bueno, ¿te la quieres jugar o no te la quieres jugar? Y otra que es, pues, la versión más segurola, ¿no? Entonces, bueno, me hace pensar en ver el azar como positivo, negativo o incierto. De todas formas, veo claro que el contexto del juego es importante y para otros juegos tipo Party, un azar más loco puede hacer que te lo pases mucho mejor, ¿vale? Exacto. Yo creo que esto es muy importante. ¿Qué tipo de juego estamos queriendo hacer? Hay que tener... Eso es muy importante, sí. Si te quieres hacer un party, obviamente el azar te va a dar risas. Claro. Si tienes todo control en un party, obviamente no lo vas a conseguir. Efectivamente, y en un euro pasa lo contrario. No puedes pasarte gestionando recursos durante 4 horas y de repente que la partida se decida por una tirada de dados, porque entonces es muy
muy anticlimático, ¿no? Dices, joder, esto aquí esto es un juego de gestión y la gestión se prima el aboleo total, ¿no? Sí que en temáticas así más épicas, el azar tiene un punto relacionado con la memorabilidad o capacidad de generar momentos épicos. Sí, Estábamos ahí súper pillados, llenos de orcos, nos iban a zumbar, no sé qué tal, y de repente no sé quién hizo una tirada que se cargó a todos y eso genera mucho enganche con la temática. Eso los juegos de rol lo tienen también, ¿no? Que, claro, igual tienes un 50% de posibilidades de tener éxito. Y la tirada de dados es el que decide si tienes éxito o no. Pero también voy a decir, como a mí me gustan mucho los Ameritrash, me gusta jugar a rol, también he de decir que la mayoría de estos juegos suelen tener mecánicas que hacen que hagas tú un poco de push your luck. O sea, en el sentido de yo puedo mejorar mis tiradas de alguna forma. Puedo ir y no hacer nada y directamente me meto y pego con mi personaje y tiro dados, o bien puedo utilizar habilidades que tenga ese personaje o habilidades que puedo ir adquiriendo o sinergias que tengo con otros personajes para hacer que mi tirada sea mucho más exitosa. Entonces yo creo que ahí también está mucho la gracia, ¿no? Que no sea azar y ala, que pase lo que pase, sino ir un poco a lo seguro, cuándo arriesgar y cuándo no. Sí, y luego en el tema de los parties, o sea, el azar es prácticamente obligatorio. Sí. Porque tienes que generar momentos locos, momentos incontrolables, porque si no dices, joder, pues a ver, esto no es una reunión del comité de empresa, eso es una reunión que tiene que generar pues locuras, momentos extremos de a no sé quién de repente le ha tocado hacer no sé qué locura y a otro pues le ha tocado algo que normalmente no le gusta hacer y tal, ¿no? Perder un poco el control en un party. Muy bien, pues no tenemos más comentarios ni respuestas, así que vamos a pasar un poco al tema del día. Bueno, antes de pasar al tema del día, me gustaría hacer una mención a mecánicas asociadas a los componentes, que ya lo dejamos cerrado supuestamente en el programa anterior, pero sí que me quería hacer mención sobre todo a la mecánica de bazas, que no hablamos de ella y es una mecánica muy asociada a las cartas. Las bazas las podemos encontrar en juegos clásicos como la brisca o el tute. Y bueno, hoy en día podemos verlo en un juego que ahora tiene bastante fama, que es el Claim. Es un juego de bazas. ¿Y en qué consisten las bazas? Pues las bazas consisten en que haya palos diferentes de cartas. Si vamos a la baraja clásica, pues tenemos los oros, los bastos, las copas, ¿no? Tenemos diferentes palos. Y al final tenemos esa mecánica de arrastre que el primero que juega, digamos que es el que gana con el palo que ha jugado, si el resto de jugadores no juegan ese palo con mayor puntuación. Básicamente eso sería un juego de bazas. Ahora está súper de moda un juego que va a traer de Beer de unas colonias o naves, algo en el espacio, que es como una especie de pocha colaborativa, ¿no? Y no sé si ¿sabes el nombre? No sé cuál es. ¿Te suena? No. Pues ahora mismo, es que justo no caigo, lo estaba mirando en la BGG y tampoco. Lo voy a buscar mientras cuentas otra cosa y vale. te digo cuál es, ¿vale? Pero es una mecánica que funciona súper bien porque sobre todo está súper testeada, como bien has dicho, en juegos clásicos de la baraja española y que funciona de maravilla. Sí, luego por ejemplo el Klein pues tiene más habilidades y tiene cosas que hacen que esa mecánica básica evolucione, pero no deja de ser mecánica clásica, una mecánica muy clásica extrapolada a los juegos modernos. Luego también podemos encontrar otra mecánica clásica asociada a las bazas que, bueno, más que nada es para aquel que conozca el juego del cinquillo, pues existen juegos ya también modernos, como puede ser la Isla del Botín, que es el cinquillo, pero con algún matiz un poquito más ahí que lo han metido para que tenga un poco más de chicha. Y con esto lo que quería hacer este repaso a estas mecánicas es para poder decir que mecánicas clásicas que nos encontremos en juegos de toda la vida, que no os olvidéis de ellas, sino que también las podéis recuperar, darles una vuelta de tuerca, y parece que no, pero se pueden hacer muchos juegos que no tengan nada que ver con lo que era lo básico y siguen funcionando de forma maravillosa. Sí, o sea, el misión cumplida es el uno colaborativo. Sí. Este que os voy a buscar ahora es la pocha colaborativa. O sea, hay muchas veces que dices, si aplicamos conceptos modernos de los juegos de mesa modernos, pues yo que sé, como puntos de acción o como push your luck, no, porque ya estaba en el blackjack o en las 7:30 o lo que sea, pero otro tipo de mecánicas que se han ido consolidando en los últimos años a
mecánicas mucho más clásicas y hacemos esa mezcla, ahí es donde podemos encontrar un punto de novedad que sea interesante. Y ya está, yo no quería comentar nada más de esto, no sé si has encontrado el juego No, ando un poco torpe porque me va internet un poco revolín, pero, bueno, pero pues, sí, ahora... Pues saltamos, seguimos con el tema y luego cuando lo encuentres ya hablamos de ello, ¿vale? Pues vamos a pasar al tema del día, que van a ser las mecánicas, pero vamos a centrarnos un poco en las mecánicas que son más visibles en los juegos de mesa y las mecánicas que no vemos pero que están ahí. Algunos de los temas que vamos a tratar en este programa quizás no son mecánicas en sí, sino que son cosas que utilizamos o sensaciones que se crean en el juego, pero bueno, lo vamos a meter todo en el mismo saco como si fuera todo de mecánicas porque va encajado, va engranado, encaja perfectamente todo lo que vamos a contar. Lo hemos separado en dos grupos, en mecánicas visibles y mecánicas invisibles, que las mecánicas visibles son aquellas que cuando coges un juego, tú sabes qué mecánica tiene. Por ejemplo, un juego de habilidad. ¿Qué tenemos en un juego de habilidad? Pues básicamente sabemos que vamos a tener que hacer cosas con nuestras manos y poder hacer, pues yo qué sé, por ejemplo, tenemos el Junkart, que tenemos que hacer una estatua o, bueno, un arte moderno raro con piezas que tenemos para todos los jugadores, tenemos que ir cogiéndolas y hacer nuestro propio chiringuito. Claro, es un juego de equilibrio, de colocar aquí bien, que no se me caiga por el otro lado. Básicamente como el juego nunca me acuerdo, Jenga se llama. Sí. Algo así, como una... La de ir sacando las maderitas, sí, ¿no? el de ir sacando las maderitas ya, pero como una evolución. Si nos vamos a juegos antiguos, yo recuerdo uno que era uno de un malabarista, ya no me acuerdo cómo era. Pero había juegos infantiles, pues estilo el piloto pirueta y demás, que era un malabarista que tenías que tenías que ponerle cosas en una cinta para que fuera de un lado a otro de una cuerda. Pues era eso, y tienes que hacer habilidad. ¿Qué pasa? Que ese juego pues no tenía ni modo competitivo ni nada, era simplemente para que el niño se entretuviera allí poniendo cosas y que no se le cayera nada. Y sin embargo, pues tenemos el Junkart, que ha cogido esas mecánicas de habilidad, y ahora lo que tienes que hacer es competir contra otros jugadores o jugar de forma colaborativa, que también se puede. Otros juegos de habilidad no solamente son de estos, de montar cositas, sino que tenemos, por ejemplo, el Flicken Up. Un Flicken Up es un juego de chapas, ¿verdad? O sea, un juego que tienes tu chapita y la lanzas y tienes que tirar a otra chapa al suelo o lo que sea. Estos son juegos de habilidad porque requieren nuestro sistema psicomotriz que funcione perfectamente. La psicomotricidad fina, que se suele llamar. Eso es. Tenemos, pues eso, con el flickering, con el dar así toquecitos con el dedo, tenemos algunos que son para disparar, simular que estamos disparando a otros. También tenemos pues los típicos de circuitos de carreras. Sí. Que Escuela tenemos de pingüinos, ¿no? Sí. Y bueno, pues en general son juegos que a mí por lo menos, que soy bastante torpe, pues no me terminan de motivar, pero que generan también mucha diversión por eso, porque se generan situaciones cómicas, ¿vale? Alguien intentaba hacer algo, pero le ha dado y lo ha hecho todo al revés, o de repente ha tenido mucha potra y ha rebotado en no sé dónde y lo ha conseguido, entonces, bueno, pues genera cierta epicidad. Y luego hay gente que tiene mucha habilidad para estos juegos y hacen cosas maravillosas, ¿eh? Yo he visto a gente jugando al ¿cómo se llama? En la escuela de pingüinos, que diciendo, sí, este movimiento es muy fácil, da un golpe, que a mí se me habría roto el dedo, dando ese golpe, y el pingüino da una vuelta a todo el circuito y dices, ¿cómo ha hecho eso? Es imposible. Pero. Sí. Pero bueno, los juegos de habilidad son estos que requieren que hagamos cosas nosotros con las manos. No hace falta que sean solamente de coordinación. También tenemos, por ejemplo, el ejemplo que pusimos la otra vez de nuestro amigo Luis, que tenía un prototipo que era medio euro, medio de habilidad, en el que teníamos que montar piezas. Ah, sí. ¿Vale? El Steelmaker. Sí. Ahí también tenemos habilidad, pero no es una habilidad de coordinación, sino de rapidez, ¿vale? La habilidad también era dada por la capacidad de ir más rápido montando unas piezas que otros jugadores. Más mecánicas visibles. ¿Qué mecánicas visibles podemos encontrar? Subastas, por ejemplo. Tu preferida, ¿no? Sí, me encantan las subastas. No me gustan las subastas, nada. Pero bueno, tenemos juegos con subastas y sin embargo, habiendo juegos con subastas, hay alguno que todavía me pasa bien. Por ejemplo, tenemos Santiago, que es un juego bastante viejo, pero que lo han reeditado recientemente. Tampoco ha tenido mucho éxito en el mercado. Pero bueno, yo lo cogí y a mí no me gustan las subastas, pero curiosamente con mi familia funcionaba bastante bien. Porque era una subasta bastante ligera, estaba, bueno, no tienes que hacer mucho. ¿Y en qué consiste la subasta? Pues que la gente apueste por conseguir algo. Bueno, apueste no. Subastar es ofrezco dinero por algo
otra persona ofrece dinero por eso mismo y otra persona ofrece tanto dinero por eso mismo y al final se lo lleva el que más dinero tiene. Eso es las subastas. Se puede implementar... Es la subasta clásica, porque hay otro tipo de subastas. Sí, bueno, la subasta clásica, lo que conocemos como subasta clásica, sería eso, ¿no? ¿Qué más subastas? ¿Tú sabes más de subastas? ¿Qué otro tipo de subastas existen? No, pues en cuanto a subastas ya del mundo normal, no solo de juegos de mesa, sí. Pues hay subastas inversas donde no se va pujando hacia arriba, Sí, hacia abajo. sino al revés. Y bueno, pues no sé si la holandesa iba en esta línea, pero vamos, hay unas cuantas. Y si echáis un vistazo a la Wikipedia, hay un montón de mecánicas diferentes para implementar una subasta que también se podrían traer a un juego de mesa. Es decir, si los juegos de mesa de subastas tradicionales te molestan, pues igual, pensándolo de otra forma, pues ese mecanismo que tú necesitas que haya una subasta, pues quizá simplemente de una forma ligeramente diferente que dé sensaciones diferentes y que te permita tanto innovar como dejar más tranquilo a Adrián, que no le gusta mucho. Sí, no me gusta mucho. No me gusta mucho, la verdad. Sí, pero bueno, luego tenemos juegos que son ya puras subastas. Por ejemplo, Stream, de Looping Games. Ese también, que es subastas puras. Y oye, es que a mí no me gustan las subastas, pero me parece un juego correcto. O sea, bien, y para que le guste si a mí me gusta un juego de subastas, al que le gusten las subastas le tiene que encantar. O eso creo yo. No sé cómo será. Pero bueno, como tú tienes el gusto al revés, no sé yo. Ya, yo voy al revés del mundo. Después tenemos juegos de apuestas. Apuestas en sí, yo no tengo ninguno en mi ludoteca, no sabría hablar de ninguno, pero sí a uno que he jugado recientemente, que es un proto de José Antonio Abascal y que nos habló de él hace poco, que es el Ecce Homo. Ah, sí. En el que Está tenemos muy que bien, apostar. tenemos que... Bueno, sí, tenemos que restaurar una serie de cuadros y tenemos que hacer inicialmente una apuesta de cuántas horas vamos a dedicar, ¿no? La metáfora era esa, ¿no? Porque yo me acuerdo cómo era la mecánica con los componentes, pero era quién iba a entrar primero al taller, como quien dice, ¿no? Entonces, quién apostaba más. Y bueno, en general está bien porque quien va más agresivo sabe que se va a llevar esa baza muy probablemente, pero que va a estar jodido para el resto de la partida. Y al revés, ¿no? Quien está ahí un poco a verlas venir, pues puede que en un momento crítico más adelante pueda hacer el all-in y llevarse toda la apuesta, ¿no? Sí, en las apuestas al final lo que tenemos es una cantidad fija de dinero, en este caso de tiempo, ¿vale? Pero por hacer generalizado. Tenemos una cantidad fija de dinero, que durante la partida podremos conseguir más o podremos perderlo, pero con esa cantidad que tenemos de dinero, pues tendremos que estar decidiendo dónde invertimos ese dinero respecto al resto de jugadores, diciendo, pues bueno, yo voy a apostar más por el caballo blanco, el caballo azul o el caballo verde, y según vaya ganando o perdiendo esas apuestas, pues conseguiré más dinero o no, o lo perderé, ¿no? Es básicamente eso. Sí, no tiene más. No tiene más. Pero vamos... Juegos así de apuestas puras, o sea que solamente sea de apuestas, yo ahora mismo no conozco ninguno. Pero bueno, cuando un juego tiene apuestas, pues es una mecánica que se ve muy fácil. Sabes que vas a jugar un juego y dices, ese juego tiene apuestas. Sí, luego, pues ahí entra mucho la psicología de con quién juegas, ¿no? O sea, hay gente que no le gusta perder ni en la fase de apuestas. Sí. Y así le puedes engañar también para que se caliente al principio y pierda luego la oportunidad de jugártela más adelante. O al revés, ¿no? Sí, en los juegos de apuestas yo creo que también se valora mucho que los jugadores tengan una capacidad de interpretar qué es lo que quiere el otro jugador. Sí. Esto lo vemos fácilmente en el póker, ¿no? Es el tema del faroleo también se da, depende si la apuesta es vista o sin ver. Y bueno, en general siempre es pues como juegos de mente, ¿no? Trick Minds, estos Mind Tricks, perdón, que son intentar hacer ver que tienes otra cosa o que vas a por otra cosa o que realmente esta ronda no te interesa, pero luego realmente pues toda tu estrategia se basa en que te lleves esta ronda. Entonces es un poco andar faroleando que a gente se le da muy bien y hay otra gente que le pone muy nervioso. Entonces también es algo
que te arriesgas a que haya gente que no lo esté pasando del todo bien. Cuando creemos un juego de mesa con apuestas hay que tener eso en cuenta, que el público no es todo. O sea, no va a haber un público más reducido al que le guste las apuestas y gente que igual le gustan, pero que a las personas que se les den bien, pues es un juego que los juegos de apuestas yo creo que son grupo dependientes totalmente. O sea, si tiene apuestas ya, sí. Grupo dependiente. Y luego que necesitas que el nivel de apuesta, o sea, de la competencia a apostar, sea equivalente. Es decir, por ejemplo, en el póker o en el mus no puedes jugar con alguien que juegue mucho mejor o que juegue mucho peor, Claro. porque entonces te arrasa. O sea, dices, no, es que depende de las cartas. Y dices, ya, de las cartas y de la capacidad de ser lo suficientemente zorro como para aprovechar sí. cuando tienes cartas malas y parecer que tengas cartas buenas y que seas muy difícil de predecir, ¿no? Y el conteo de cartas que también se lleva y demás. Sí, eso además en los juegos tipo póker o similares intentan evitar mucho eso, ¿no? Que la gente vaya haciendo estadísticas y eso, pero en juegos de mesa con mazos más reducidos o con menos posibilidades por limitación de componentes, puede que ahí haya verdaderos cracks que digan, mira, es que solamente hay 32 cartas para esta fase y yo ya sé que han salido estas 17, la probabilidad de que me ganéis es bajísima y tal y cual, ¿no? Y hay gente que lo hace automático todo eso. Bueno, y vamos a cambiar a la última mecánica que hemos apuntado como mecánica visible, que sería el roll and write. Roll and write, que están ahora de moda, tenemos diferentes formatos. Casi cualquier cosa and write, ¿no? Sí, pero bueno, roll and write, mira, el otro día estuve leyendo, no sé si en un artículo que me mandaste tú, Pablo, del que quizás tratamos de él el próximo programa, que el escritor de ese artículo decía que roll no debe de estar asociado solamente a los dados, sino que sino que el rol es que cambien cosas, pues pueden ser cartas, rolea las cartas, o sea, cambia las cartas, rolea, yo qué sé, las hojas de personaje, pues las roleas, o sea, la cosa es cambiar unas cosas por otras del mismo tipo. Eso es lo que básicamente es. Tengo unos tokens, pues los cambio por otros. Tengo unos dados, pues los tiro para que tengan otros resultados. Tengo un mazo de cartas, pues cambio las cartas que han salido inicialmente por otras que todavía están en el mazo. Eso sería el roleo. Nosotros al traducirlo al castellano no tenemos una traducción directa. Es roleo, pues lanzar los dados, decimos directamente, pero no está solamente asociado a eso. Sí, cambia y escribe podría ser, o cambia y dibuja. Sí. Pero claro, no suena tan guay como en inglés. Hombre, ¿no? claro. Es un poco raro. Pero bueno, también los Chicago Bulls suenan mejor como Chicago Bulls que como los Toros de Chicago. Así sí. que hay cosas que suenan mejor y que peor en un idioma o en otro. Por eso me he puesto... Pero Dime. Sino que sí, que lo que tú has dicho, que es cambiar, es el primer verbo. O sea, roll, pues suena más rock and roll, más guay, pero es cambio y dibujo. Eso es. Y bueno, para cualquiera que esté interesado en crear un roll and write, pues que no se le meta en la cabeza que tiene que utilizar sí o sí dados, porque no es necesario, ¿vale? O sea, puede ser un roll and write con tokens, perfectamente. Y para deciros, pues unos ejemplos diferentes que podemos tener en los roll and write, pues tenemos, por ejemplo, el Plenus, que trae dados de 6 caras y simplemente tenemos que ir en nuestra hoja tachando los números que van saliendo y demás. Tenemos Ride Rolling, que son dados de 6 caras, pero aquí ya no vienen números, sino que vienen carreteras, vienen caminos y tenemos que hacer nuestro propio camino en un tablero, tenemos que ir dibujándolo. O tenemos otros juegos como el Welcome to, que tienen una simbología en una carta y un número, y nosotros con esa simbología y ese número pues vamos a ir haciendo cosas en nuestro tablero, bueno, en nuestra hoja de escribir. Así que las variaciones son muchas. Sí, y además que no siempre vamos a tener que... o sea, muchas veces los roll and write se asocian a multisolitarios donde la gente tiene su tablerito y va dibujando sus cositas y tal. Hay juegos roll and write donde se dibuja sobre un tablero común o sobre una hoja común. Y bueno, hay mucha variabilidad en el género, pues como si dijéramos. Sí, luego también tienes las mecánicas que hacen que otro jugador escriba en la tableta de otro y demás. Y además, a nivel de componentes, pues hay cosas que la gente le pone muy nerviosa, como por ejemplo que se acaben los componentes del juego que has comprado. Y el tema de las libretas, hay gente que está muy en contra de las libretas, pero que también facilitan muchísimo el uso del juego, porque la alternativa es utilizar los típicos rotuladores Veleda estos, que al final acaban enguarrándose
mucho Sí. más fácil las partidas, porque te apoyas, no sé qué, tal, borras con la mano mientras estás escribiendo en el otro lado. Entonces, ahí también hay una decisión de qué hacer con los componentes que estamos usando, ¿no? Bueno, también a la hora de producir es mucho más barato. El otro día estuve haciendo una entrevista a Pedro Soto, ya está en mi canal de YouTube, y hablamos un poquito de esto, ¿no? En el que ellos van a sacar un Roll and Write este año en principio, si todo va bien, lo van a sacar este año. Y me estuvo contando un poco cómo tenía pensado hacer lo de las hojas y le pregunté yo, ¿pero qué vas a hacer? ¿Hojas de papeles, un taquito de hojas o una tableta, ¿no? De estas que son ya de plástico para escribir con las biledas. Y simplemente por el hecho de producirlo ya es más barato el hecho de poder meter las hojas y eso hace que el precio hacia el cliente sea también más reducido. Y luego aparte que es una tontería mental que nos hacemos, porque ¿cuántas veces os han acabado ese troncho de hojas? Bueno, la gente que juega al Welcome to dice que ya van por comprándose el segundo taco, que han puesto a la venta tacos del Welcome to, que juegan a mucho, tope. que juegan mucho. Sí, pero también voy a poner en contra del Welcome to que solamente viene por una cara escrito, o sea que ahí se han dejado la mitad del libreto sin usar. Pero sí es verdad que sobre todo los Roll and Write, como hemos hablado, que la mayoría son multisolitarios, o sea, hay juegos que no, pero hay muchos que son multisolitarios. Si nosotros queremos abarcar un gran número de jugadores, lo mejor es que metamos estos papeles, porque si lo tenemos en taco de hojas, podemos repartir una hoja a cualquier cantidad de número de jugadores que tengamos, y si metemos la tablilla de pintar con la vileda, pues eso lo vamos a tener limitado, porque vamos a tener solamente 6 tableros, 5 o los que sean. Claro, eso hay que tenerlo en cuenta también. Que ya no solamente, no solamente el hecho de que ahorramos costes con el papel, sino que aumentamos el número de jugadores con el papel, si el juego lo permite. Sí, el Railroad Inc. no sé si es hasta 20 jugadores. O sea, claro, como tiras de... no, ese era el set. Pero como tiras de tablillas, pues ya no se puede. Claro, por ejemplo, entonces... el Railroad Inc. puedes jugarlo toda la gente que quieras. Todo el mundo que quieras. ¿Qué pasa? Pero que solamente te vienen 6 tablillas. En la caja no. En la caja solamente te vienen 6 tablillas. Ahí vienen bastante bien las editoriales que suben PDFs para imprimirlos, porque es bastante habitual que la gente tenga acceso a una impresora y dices, venga, va, pues para esta partida en concreto, que he invitado a mucha gente, vamos a sacar y vamos a jugar todos en papel. Y ya está, me gasto 20 hojas y listo. Y luego ya el resto de partidas, pues ya las juego con mis tablillas o lo que sea. Pero el tema de la producción también nos puede modificar eso. Las mecánicas y producción a veces no son compartimentos estancos, sino que una implica a la otra y hay que tenerla en cuenta. Sí. Aparte, mira, el Roll and Write tiene una versatilidad muy buena, que es un juego que podemos hacer sin necesidad de tener componentes físicos. Si nosotros hacemos el juego con dados de 6 caras o de 10 o de los que queramos, solamente con dados que pueda tener cualquier persona en su casa, podemos crear simplemente la tablilla o la hoja donde vayamos a dibujar con lo que tengamos que dibujar, tenerla en PDF y yo he visto formatos de gente, juegos gratuitos y juegos que se venden quizás por 1 euro, por 2 euros, en el que simplemente te están vendiendo las hojas, la idea. Entonces tú en tu casa pones tus dados, pones el lápiz y pones la impresora, te imprimes las hojas y ya tienes un juego súper barato. O sea que es otra idea, es otra forma de sacar mercado también. El Roll and Write de una forma súper eficaz. O sea, sí, porque son componentes, como bien dice Adrián, que todo el mundo tiene. Todo el mundo lápiz tiene. Y un par de dados de 6, por ejemplo. Exacto. Pues puedes hacerte un juego Roll and Write bastante apañado y funciona de maravilla. Sí, si metes dados personalizados o si quieres meter cartas, pues lo vas a tener un poco más difícil. Pero con dados de 6 caras que los puedes coger del parchís, lo puedes hacer para que cualquiera pueda jugarlo en cualquier momento. No sé si tienes tú alguna mecánica que sea así visible, que se te venga a la cabeza, que nos hayamos dejado en el tintero. Probablemente muchas nos habremos dejado en el tintero, pero como ya hemos dicho varias veces, nuestra intención durante los, 10 primeros programas es hacer un repaso somero y muy resumido de todo lo que se nos va ocurriendo en cuanto a mecánicas, temáticas y cuestiones relacionadas con la creación de juegos de mesa. Cuando demos la segunda vuelta o las vueltas que haga falta, pues ya nos meteremos a tapar esos huecos que decíamos antes que el de Dandra iba a pasarse por aquí a tapar huecos, ayudarnos, ¿no? y también a meternos nosotros en charcos mucho más profundos que los que estamos pisando ahora mismo. Vale, pues vamos a pasar un poco a las mecánicas invisibles, que son aquellas mecánicas que están en los juegos de mesa, pero que el autor las ha implementado para que el juego funcione bien,
pero tú estás jugando y no te enteras. No te enteras si no prestas mucha atención. A eso me refiero. No estamos hablando de cosas súper sutiles, sino que igual no hay un componente que te esté diciendo, mira, aquí con esto lo tiras y te genero azar, sino otra cosa. Tenemos, por ejemplo, las mecánicas de Push Your Luck. Por lo general sí sabemos que tenemos esas mecánicas, pero no siempre tienen por qué ser muy visibles. Y las mecánicas de Push Your Luck, no sé si quieres describirlo tú o lo hago yo mismo. Sí, es que te la juegues. O sea, cada vez que intentas jugártela de nuevo, tienes una probabilidad mayor de cagarla, pero también estás incrementando las posibilidades de mejorar, ¿no? Entonces, en un evento que típicamente es azaroso, pues la primera tirada o la primera vez que vas al mazo por una carta y tal, bueno, pues te va a dar un valor positivo o negativo, pero casi siempre vas a tener la opción de jugártela un poco más para intentar mejorar, y a veces pues ocurre lo que bien dice el refranero, ¿no? De que la avaricia rompe el saco. Sí, esta mecánica se ve claramente, creo que es un juego que solamente es esto, el Blackjack, que también puede ser el 7,5 o el 31. Sí. Es esto, saca carta hasta que llega a la puntuación que hemos dicho. El clásico me planto. Si tienes un me planto en tu juego, es que tienes un Push Your Luck por ahí. Sí, bueno, esta es la mecánica del Push Your Luck hecha de forma que lo ves bien. O sea, lo ves en el momento en el que te la ponen delante. Push Your Luck, es Push Your Luck. Pues vale, quiero llegar a este objetivo y me la puedo jugar a llegar o pasarme, ¿no? Pero luego también podemos tener estas mecánicas de Push Your Luck un poco más sutiles, y voy a hablar de un juego que he jugado yo esta mañana mismamente. He jugado un juego que se llama Paladines del Reino del Oeste. Y tú a lo mejor estás jugando, es €1, y tú no te das cuenta que estás haciendo, que tienes esa mecánica de Push Your Luck, pero tiene una sección que le llaman la Inquisición, en el que tú puedes ir consiguiendo meeples de color morado, que son como meeples como de comodín. No voy a hablar ahora del juego, pero bueno, para que lo tengáis así un poco, para que sepáis de qué estoy hablando. Pues es un meeple comodín que te vale como cualquier otro meeple del juego, pero ¿qué pasa? Que cuando coges este meeple te dan una carta. Cuando coges esa carta, te estás jugando a que te den 0 monedas, 1 moneda o 2 monedas. Y son monedas que encima no están en el pool común, son de una zona concreta. Entonces, esas monedas, cuando se acaban, genera lo que sería la Inquisición, ¿vale? Un evento de Inquisición, que no suele ser favorable para los jugadores. Hay alguno que puede salir perjudicado y algunos que pueden salir beneficiados, pero por lo general no son favorables para los jugadores esta forma, o sea, esta Inquisición, ¿no? Y ahí, creas que no, cada vez que coges el hecho de coger un meeple morado, tú ya estás haciendo me la juego a coger la carta y que se genere la Inquisición o no, porque claro, es lo que pasa. Cuando coges la primera vez, sabes que es muy raro que pase. No te va a pasar, porque si hay 5 monedas en el pool y en la carta como mucho te va a salir un 2 de monedas como mucho, pues sabes que la primera vez que cojas uno, como mucho te van a dar 2 monedas. Pero si ya quedan 2 monedas o menos, ya te la estás jugando muy mucho a que se genere esa Inquisición, que a veces te puede ser favorable o no. Pero ahí tenemos, por ejemplo, el Push Your Luck para intentar conseguir, pues eso, que se genere o no se genere la Inquisición a cambio de yo conseguir monedas. Sí, esta es una fuente también de azar muy controlado, en el que pues el azar es el que es, porque ahí ya no se genera de forma 100% controlada, sino que es el que te viene, pero luego tú tienes la decisión última de decir, bueno, ¿sigo tentando a la suerte o no sigo tentándola, ¿no? Y luego también, pues en juegos en los que dices, bueno, es que estamos entre todos azuzando el avispero, ¿no? Y a alguno se le va a caer encima y le va a picar. Entonces, ahí también es muy interesante, ¿no? Decir, bueno, pues yo tiento la suerte hasta dejarlo en un punto en el que creo que a mí no me va a picar, pero que los siguientes, que son mis contrincantes, pues lo van a tener bastante complicado para que no les pique, ¿no? Exacto. Entonces ahí ya no es 100% azar, sino que es un azar con estrategia que, bueno, te la puedes jugar más agresivo o puedes jugar más conservador, ¿no? El Push Your Luck también lo podemos ver en otras formas. Por ejemplo, hablábamos al principio del programa de juegos temáticos que tienen muchas tiradas de dados. El Push Your Luck también puede ser esas mecánicas o esos componentes o esas cartas que tenemos. Hablando de un juego, yo que sé, de mazmorreo, ¿vale? Tenemos nuestro personaje, tenemos que tirar un dado de 6 caras y vamos a tener éxito con un 4 o más, por ejemplo.
¿Y cómo podemos mejorar nuestra suerte, que es empujar nuestra suerte, que sería el Push Your Luck? Pues teniendo alguna habilidad que podamos utilizar para que ese 4 más sea más favorable. ¿Cómo? Pues pudiendo volver a lanzar un dado, con un +1 en el resultado de la tirada, con tirando 2 dados y eligiendo otro, o sea, eligiendo el más favorable. Sí, que al final hacen que tu luck o que tu suerte Eso es. no dependa tanto de los dados, sino que pues te doy el doble de oportunidades porque tiras esos dados y te quedas con el mejor o similares. Y esta es la duda que yo tengo, porque claro, hemos definido dos conceptos completamente diferentes de Push Your Luck, pero yo creo que a los dos se les llaman igual. Sí, en general es cuando te la juegas a un componente azaroso, que puede ser un dado, puede ser un mazo, puede ser así, pues se suele hablar de Push Your Luck. O sea, cuando no es 100% gestión. Temáticamente puede ser pues lo mismo que hacen los conductores de Fórmula 1, ¿no? Entran los dos emparejados a una recta y dice, bueno, el que se la juegue más y frene más tarde, muy probablemente acabe primero. Dices, ya claro, pero es que como te la juegues mucho, Te vas. te comes el muro, ¿vale? Entonces, ahí están haciendo un Push Your Luck en toda regla, ¿no? Y la mayoría de juegos de carreras, pues, tienen eso en cuenta. Y bueno, otra mecánica que tenemos también que suele ser invisible, esta sí que es invisible por lo general, voy a mencionar un juego que no es así, pero por lo general es una mecánica que es invisible, que es las mecánicas de catch-up. Sí, las mecánicas de recuperarte, ¿no? De Sí. intentar volver a enganchar a esta gente que estaba desenganchándose de la partida, ¿no? El típico que está haciendo la goma, como se suele decir en argot ciclista, de que se está desenganchando por ahí, volviéndose a enganchar, desenganchando. Bueno, pues hay mecánicas que intentan, pues no que representar 100% fiel lo que ocurre en la vida real, porque el mundo real es bastante cruel a veces, Sí. sino decir, bueno, vamos a intentar pasar entre todos un rato divertido y que a pesar de que alguien lo está haciendo pues rematadamente mal, pues le podemos ayudar para que se sienta parte del pack de gente que va a jugar, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el juego de pócimas y brebajes, que hace claramente, o sea, tiene esta mecánica implementada directamente en el tablero. Tiene un track, una especie de track de puntuación en los tableros de jugador que cada jugador va avanzando su token por ese track y al final de cada ronda el jugador que va más retrasado, los jugadores que van más retrasados, pues reciben un beneficio dependiendo de cuanto más atrás estén, cuanto más colas de rata haya dibujadas en ese track. O sea, ahí lo ves claramente. Dices, a ver, el que va primero se lleva un beneficio y el que va al último se lleva 4 beneficios. ¿Cómo es esto? Aquí tenemos una mecánica de catch-up en el que hace que el jugador que va más retrasado enseguida se pueda poner casi al nivel del primero. Problemas que podemos encontrarnos con el catch-up. Que los jugadores que están jugando bien respecto a los que están jugando mal se sientan frustrados en el sentido, a ver, yo estoy jugando perfecto, este tío no está haciendo las cosas bien y resulta y el que... juego del premia y resulta que yo llego al final de la partida y me va a ganar él. A veces esta mecánica se puede utilizar dependiendo del juego, la gente lo puede utilizar también en el sentido, vale, es que a mí me premia más ir por detrás en toda la partida para luego tener el empujón final. Y me voy preparando ese empujón final. Eso ya son estrategias de juego. Pero que hay que tenerlas en cuenta a la hora de diseñar el juego, que esto puede pasar. Si tú beneficias mucho a un jugador que va mal, es muy probable que vaya diciendo, vale, voy mal, pero voy a generar ir mal, pero sin ir tan mal dejándome yo lo que quiero aquí, para después hacer ¿vale? La subida al cohete, me monto en el cohete y hasta la cima, por ejemplo. Pues volviendo un poco al símil del ciclismo que decíamos, de la goma y no sé qué tal, eso es lo que pasa en las escapadas. O sea, cuando hay un escapado y van 2 o 3 escapados por ahí, dicen, bueno, si colaboran y van dándose relevos y tal, pues al final alguno de los 3 va a ganar la etapa. Claro, pero lo que suele pasar muchas veces es que el que menos colaborativo en esa escapada, el que ha estado dando menos relevos y tal, luego en los últimos 100 metros llega muchísimo más fresco que todos los demás, claro. Y ahí es cuando dice, bueno, chavales, hasta luego y gano la etapa, ¿no? Y eso es una cuestión pues de teoría de juegos clásica que hay que tener muy en cuenta y que si la fomentamos pues vamos a generar bastante frustración a todos los que han estado ahí tirando del carro, ¿no? Y intentando hacer las cosas bien. Entonces pues hay que jugar con un poco de cuidado con eso, o si no, avisarlo claramente para que la gente sepa cuál es
la gracia del juego, Sí. porque si no va a haber mucha frustración. Que quizás tiene esta mecánica implementada para que eso suceda así. A ver quién es el que va haciendo Sí. el faroleo de ir el peor para luego dar el despunte. Que eso también puede ser. Puede ser que quieras conseguir ese objetivo. No, que partidas más largas, igual sí que te interesa para no romperlas del todo, pues tener este mecanismo al final de un número de rondas. Es decir, mira, pues 5 rondas se juegan normal y luego hay un Sí. mecanismo de catch-up para intentar recuperar algunos. Igual Sí. algunos ya nunca van a llegar a volver, ¿no? Pero funcionan así. Sí, esto- Por ejemplo, en el mundo real, con la NBA, pasa, ¿no? En la liga española, pues el que más pasta tiene ficha a los mejores y se los va quitando a los equipos pequeños y al final sigue ganando. Ahí hay un efecto bola de nieve clásico, ¿no? Pero en la NBA lo que quieren es que haya pues 20 y pico, 30 equipos que sean de categoría más o menos equiparable, no que haya de repente en Nueva York y en Los Ángeles, que son las ciudades donde más pasta hay, tengan ahí unos jugadorazos y en el resto pues que sean la purria, ¿no? Entonces lo que hacen es precisamente que la elección de nuevos jugadores es en orden inverso a cómo han quedado. Exacto. Luego la mecánica de catch-up también puede estar bien implementada en juegos que tienen mucho azar. Pues sí que se puede premiar a los jugadores que van por detrás por el hecho de que, claro, no ha sido culpa suya, sino del azar que ha podido generarle un mazo de cartas que le han tocado cartas peores. Entonces, voy a poner un ejemplo inventado, en el que sería, jugamos un par de rondas y resulta que un jugador ya va muy por detrás de otro, pues ahora a la siguiente ronda vamos a robar cartas, pues el primer jugador solamente roba una, el segundo jugador roba dos y el tercer jugador roba tres, dependiendo del orden de turno, o sea, de turno no, de cómo vayan mejor o peor en la partida, que va a hacer que el azar que vayan a tener los jugadores que van peor, pues sea mitigado, entonces puedan contrarrestar la buena suerte que ha tenido el primer jugador. Sí, es una medida un poco socialdemócrata, si quisiéramos decir, Sí. un símil político, porque realmente es eso, si tú tienes un mecanismo que genera azar, como puede ser un mazo, donde hay cartas que están claramente Rotas. desbalanceadas y dices, no, es que estas son claramente mejores que otras y te pueden tocar de repente una muy buena mano, pues tener ese mecanismo para paliarlo puede venir bien, porque dices, bueno, tú ahora lo que has tenido es un buen arranque, pero lo que voy a hacer es que a la gente que ha tenido un arranque pésimo la voy a premiar y a ti te voy a frenar un poco, ¿no? Entonces, si frenas al que va primero porque ya estaba beneficiado por el azar, no por su gestión, y premias al que va último por lo mismo, pues estás generando un mecanismo no tanto de premiar al más torpe, sino de equidad, ¿no? Sí. De intentar... Es un mecanismo que compensa el azar, digamos. Es compensación del azar. Sí, eso genera buenas sensaciones, Sí. porque normalmente nadie se ve engañado por el juego. Es como, claro, es que a mí me ha tocado esta mano que os estaba Claro. arrasando, estoy chetadísimo con todas estas cartas, pues es normal que la siguiente mano no me den más todavía. Eso es, sí, luego esto se suele ver sobre todo en juegos, quizás en un deck building, por ejemplo, pues la carta que es más potente, te puede tocar la carta que es más potente, pero esa carta, pues bueno, tiene un efecto súper potente, pero la carta que es más débil lo que va a hacer es darte la oportunidad de conseguir una carta más potente más adelante, por ejemplo. Eso se puede ver. Sí, en deck buildings hay cartas tan potentes que te lastran el mazo. Eso también. es. O sea, dices, como, yo te doy el premio, pero Claro. que sepas que esto te va a lastrar. Y luego tenemos la mecánica de catch-up como un buen componente, creo yo, que se puede usar para crear una competitividad durante toda la partida. Si la mecánica está bien implementada y los jugadores no tienen esa sensación de yo lo estoy haciendo bien y el otro lo está haciendo mal, estas mecánicas de catch-up sí que van a hacer que la partida esté tensa continuamente. Sí, si no se implementa en cada ronda, sino que se implementa cada ciertas rondas o cuando se desencadena algún evento o lo que sea, puede volver a generar esos picos, esos picos de tensión, ¿no? Que es un poco pues lo que ocurre cuando en una partida, bueno, pues en el primer bloque, como si dijéramos, de rondas, pues está claro que ha ganado Adrián, pero aquí va a haber un mecanismo en el que luego nos volvemos a colocar y a ver qué pasa en el segundo y a ver si su ventaja en el primero ha sido lo suficiente para que siga dominando el segundo o tal. Entonces, tanto Adrián, que va ganando, como pues los otros y yo, que es que vamos perdiendo, tenemos una motivación para decir, bueno, esto es como acaba y no como empieza,
tú de un momento vas muy bien y no te tienes que relajar porque aquí venimos nosotros, que lo vamos a intentar hacer bien y además el juego en determinados momentos nos va a pegar un pequeño empujón, así que tenlo en cuenta. Pues bueno, yo no tengo nada más que aportar de las mecánicas de catch-up. No, yo creo que ya hemos hablado largo y tendido. Bien, pues vamos a finalizar con las últimas mecánicas, que son las de finalización de partida. Hay mecánicas que podemos utilizar, hay algunas que son claras. Por ejemplo, tenemos un juego de carreras, que un juego de carreras, pues ya sabemos que tenemos una carrera que se va a acabar cuando algo llegue a cierto punto, ya sea un jugador con un coche llegar a la meta, ya sea un track de puntuación dar la vuelta al track, lo que sea. Sí, necesitamos que haya estos mecanismos de finalización de partida, porque si no, habrá partidas que duren infinitamente, y eso es algo bastante triste, ¿no? Por ejemplo, en juegos clásicos como el ajedrez, podrían darse partidas infinitas y han tenido que poner una mecánica pues bastante torpe de finalización de partida, no torpe porque lo hayan diseñado mal, pero un poco pegada con celo, que es, bueno, pues cuando pasen un determinado número de movimientos sin que se gane, pues se acaba. ¿Vale? Pues es un poco triste que sea así. Hay muchas maneras más sutiles y más bonitas de meter mecánicas de finalización de partida. Eso ya sería un reloj, mejor dicho, ¿no? Vamos a hablar ahora de los relojes de partidas, pero puntualizar que la carrera sería cuando la carrera, yo diría que se finaliza cuando los jugadores hacen que el alcanzan juego... una condición. Eso es. Los jugadores alcanzan una hay condición. una condición. Eso es. Entonces esa condición de fin, en cuanto se cumpla, pues ya se acabó la partida. Eso Muchas veces la condición de fin no es la condición de ganar. No. O sea, es decir, puede que el track de puntos vaya por un lado y la condición de fin vaya por otro. Sí, puede ser. Eso es muy importante. El juego finaliza... Porque en una carrera física de correr o de coches sí que pasa eso. La carrera termina cuando el primero llega a la meta. Claro. Pero en un juego normalmente no es así. En un juego puede ser, cuando un jugador construya, juegue 12 cartas, se acaba el juego. Pues entonces una carrera, el primero que juegue 12 cartas va a ser el que va a finalizar la partida. Entonces luego habrá una puntuación que no tiene por qué ser el ganador. También hay carreras que el que llega es el que gana. Pero por lo general, finalización de partida por carrera no se refiere solamente al ganador, el primero que llega, sino la condición que se da para que se acabe el juego, que suele ser impulsada por los jugadores. Los jugadores pueden hacer que el juego dure más, que el juego dure menos, con esta pequeña carrera. Lo podemos ver en muchos juegos, lo podemos ver, por ejemplo, en Roll for the Galaxy, que es el juego finaliza cuando alguien construye 12 losetas. Lo podemos ver en Terraforming Mars, que el juego finaliza cuando se suben los tracks, hay que subir 3 tracks, pues cuando se suben los 3 tracks al máximo, que los jugadores van eligiendo cuándo los suben y cuándo no. Entonces, la partida puede durar pues desde muy poco hasta mucho, porque si los jugadores no quieren subir eso, pues la partida puede durar infinito. Sí, luego hay otras condiciones de finalización que se empiezan a parecer más a lo que decíamos antes, a los relojes, desde cuando se acaben las losetas. Bueno, pues como tú sabes cuántas losetas hay y cuántos jugadores hay, pues si todo el mundo está jugando una loseta por ronda, pues ya más o menos puedes calcular cuánto va a durar la partida, a salvo que haya condiciones en las que puedas no jugar loseta o puedas jugar varias. Hablemos de relojes de finalización de partida, que esto encima a mí me lo metió en la cabeza nuestro amigo Luis Ranedo. Siempre estaba con sus relojes y me dice, cuanto más relojes haya mejor, decía. Entonces, sí es verdad, o sea, hay juegos que sí requieren más de un reloj y otros juegos que no. Pero los relojes de finalización de partida, un juego puede tener varios. Puede ser cuando se dé ciertas circunstancias y no tienen por qué ser siempre la misma. Sí, lo que intentamos con un reloj es simplemente evitar el temido efecto Monopoly de partidas de 4 horas y que al final alguien diga, mira, ganas tú y ya está, paso, o sea, estoy hasta los huevos de esta partida, que gane el que sea y nos queremos ir a dormir. Exacto. Pues queremos generar la sensación de que el juego va cada vez más colapsando hacia un ganador, o sea, va cerrándose cada vez más hacia una situación, ¿no? Que viene dada pues por lo que ha pasado en el principio, por lo que ha pasado en la media partida y por la finalización, pero que no se cierre y se abra, se cierre y se abra otra vez y se vuelve a cerrar y se vuelve a cerrar, abrir y tal, sino que pues los componentes típicamente te ayudan a irse agotando o a irse
quedando fijos en el tablero o en la mesa o en lo que sea, de tal forma que cada vez quedan menos opciones y pues cada vez es más fácil que se llegue al final de partida. Hablábamos de Luis y su juego de Silk, que mismamente ese juego 2 relojes por lo menos ya tiene. Uno es cuando un jugador llega a cierta puntuación en un track de puntuación, que no tiene por qué ser el ganador, ¿vale? Cuando llega a cierta puntuación se acaba la partida y después se hace un recuento, o bien cuando las losetas que hay en juego ya son inservibles. Entonces, ya ahí tiene por lo menos 2 relojes y es un ejemplo sabe que claro. La partida va a colapsar y va a terminar Eso es. cuando pase alguna de las dos cosas, lo que pase. Si los jugadores están dando de leche, si ninguno consigue puntos de victoria, pues va a haber otra cosa. Los pastos se acaban y Eso es, listo. va a haber otra cosa que va a hacer que finalices la partida. A esto es lo que nos referimos por relojes. Sí, en el ajedrez, por ejemplo, pasa un poco eso, ¿no? Las partidas van colapsando hacia un ganador porque se van eliminando fichas piezas del tablero y llega un momento en el que, bueno, pues igual ocurre que no hay manera de que uno de los dos gane. Pues ahí es cuando entra el segundo reloj, que a mí me parece un poco peor implementado, que forzado, es ¿no? directamente pensar un número de movimientos que se van a poder hacer y listo. Y luego en el propio ajedrez lo que han metido también es relojes de verdad. O Sí, sea, eso los es. relojes de tiempo que están jugando pues a 5 minutos, tú tienes 5 minutos y muchas de las partidas rápidas no se pierden por jaque mate, sino que se pierden porque se te ha acabado tu tiempo. Sí, porque en ese tiempo tú tienes que pensar y tienes que mover. Entonces, cuanto más tardes en pensar, ¿no? Más vas perdiendo. Ahí está, en los juegos de tiempo real muchas veces pasa eso, que el tablero te gana, muchas veces son juegos colaborativos, el tablero te gana porque has sido muy lento. Entonces, has hecho todos tus movimientos bien, pero los has hecho tan lentos porque has tenido AP o porque te has bloqueado o lo que sea y al final has perdido, ¿no? Exacto. No sé si tienes alguna mecánica más que quieras comentar. Yo creo que hemos hecho un resumen bastante bueno de todas las mecánicas que vamos a tener presentes de aquí en adelante en los futuros programas. Sí, yo creo que la idea es dar una primera pasada y con esto pues puede valer. Probablemente en comentarios nos podéis decir alguna que nos hayamos dejado en el tintero y que podamos comentar en programas sucesivos, pero bueno, esto sirve como una buena primera mano de pintura para lo que vamos a seguir haciendo. Exacto. Así que vamos a lanzar la pregunta del programa, que yo lanzaría la siguiente, y es ¿qué mecánicas deberíamos tratar? ¿Cuáles son vuestras mecánicas no favoritas, pero que os generen más interés? Eso es. Mira, pues esta mecánica no la controlo mucho, me gustaría que hablarais de ella. Sí, una mecánica. No conozco esta mecánica. ¿Qué puedo hacer con esta mecánica? ¿Qué tipo de juegos podemos hacer? ¿Para qué me vale? ¿Para qué no? Pues hemos hablado antes un poco de alguna mecánica que decíamos para qué nos podía servir a la hora de diseñar un juego, pues un poco orientado a eso, ¿vale? Vamos a empezar a preparar un hashtag porque se nos está haciendo un poco ya inmanejable el tema de todos los comentarios por Telegram, por Instagram, por Twitter. Sobre todo en Telegram nos pasa que hay gente que nos comenta y ¿qué pasa? Que claro, tú comentas, luego responden a la pregunta, comentan, estamos el resto hablando 50 mensajes y claro, vamos a buscar luego las respuestas al programa y nos volvemos locos. Entonces, os animo a que para responder a esta pregunta, para cercioraros de que la leemos, ¿vale? Para el programa, ponéis hashtag, que es la almohadilla, ¿vale? El símbolo de la almohadilla es el hashtag lab07, lab de laboratorio, ¿vale? LAB 07 para este programa y para futuros programas, pues 08, 09, 010. En este en concreto, pues el hashtag lab07. Se puede utilizar tanto en Twitter como Instagram, como en Telegram, en YouTube también, pero bueno, YouTube es más fácil verlo y en iVoox también es más fácil verlo. Sí, además nos va a ayudar luego, pues cuando hagamos algún recopilatorio o lo que sea, pues para ir ordenando las respuestas, pues nos va a ayudar bastante. Creo que no cuesta mucho, son 5 letras que tenéis que meterle más y a nosotros nos facilita bastante la vida. Exacto. ¿Vale? Así que cuando nos respondáis o nos mencionéis, pues si depende, si es a propósito de un episodio u otro, un programa u otro, pues ponéis lab y luego el número con dos dígitos. Eso es. Si estamos en el programa 20 y queréis hablar del programa 6, pues también utilizáis lab 06
y en algún momento pues igual hacemos algún repaso de los comentarios que tenemos de programas anteriores, pues es una forma fácil de poder identificar esos comentarios. Antes de finalizar el programa, Pablo, el otro día estuve con Pedro Soto en mi canal y ¿te acuerdas que Paco nos dijo que el primer prototipos él no estuvo, que no sabía dónde fue? ¿No? No sé si te acuerdas que nos contó un poco. Sí. Bueno, que él decía que había llegado pronto, pero no de los primeros. Sí, pues resulta que Pedro Soto sí que estuvo en el primero y ya nos contó dónde fue y cómo surgió la historia. ¿Cómo será? ¿Dónde nos tenemos que enterar de eso? El que quiera saberlo, que se pase por mi canal, Mefi Games en YouTube. Ahí está la cuña. ¿Qué perro? Sí, le he clavado bien, mira. Le podía contar, pero no, voy a hacer ahí una llamada de atención para que todos vayáis allí a ver toda la entrevista, no solamente esto que cuenta, sino toda la entrevista que ha quedado en 2 partes de Pedro Soto dentro del mundo de los juegos de mesa y Pedro Soto fuera del mundo de los juegos de mesa, que ha quedado bastante interesante, según mi criterio, claro. Bueno, vamos a... Sí, Pedro Soto siempre es interesante. Sí. Es una enciclopedia andante de juegos de mesa y además participa en todas las etapas del juego de mesa. En todo. Desde la idea, creación, ilustración, producción, venta, divulgación, jugar, o sea, te puede hablar como... Todo lo que se te tiene ocurra. muchos sombreros para Sí. ponerse y te puede contar muchas cosas que ya han pasado porque lleva mucho tiempo aquí. Y esperemos poderle tener dentro de poco también por aquí. Sí, yo creo que... Sí. Seguro que se anima. Seguro que sí, se anima para venir a mi canal, como van a venir aquí, hombre. Bueno, pues nada más, nos vamos a despedir. Nos podéis escuchar en iVoox, Google Podcast, Spotify y en YouTube. Y bueno, siempre pasa lo mismo. En iTunes o en Apple Podcast o lo que sea eso, pues nos lo pone muy difícil. Si hay algún voluntario o voluntaria que nos quiera echar una mano en ese sentido, pues la tomamos gustoso porque la verdad es que yo le tengo cierta tirria a la empresa de la manzanita. Uh-huh. Porque siempre digo que hace fácil lo fácil y imposible lo difícil. Sí. Y entonces, pues si alguien nos puede echar una mano, pues estupendo. Vale. Porque a mí la verdad es que no me apetece mucho pelearme con ellos. ¿Cómo podéis hacerlo? Yo lo he intentado y no he podido. Si alguno ya tiene la cuenta de iTunes, utilizáis Apple habitualmente y no tenéis complicaciones para poder hacer esto, en nuestro grupo de Telegram está anclado el mensaje con el feed del programa, que sería copiarlo y añadirlo a donde vosotros queráis. O sea, si hay alguna otra plataforma que nosotros no conocemos y que también hay y que también escucháis vosotros allí, pues programas de podcast y demás, también os lo podéis comentar para que nosotros intentemos meter allí también este podcast. Pero como ya os digo, si nosotros no podemos y queréis tenerlo en otro sitio, si os permite hostear el podcast en otras páginas, pues en nuestro grupo de Telegram anclado en la parte de arriba podéis ver el feed, copiarlo y pegarlo donde queráis. Muchas gracias. Exacto. Si alguien se anima. Y ahora sí, nuestras formas de contacto. Tenemos Twitter, Instagram y Telegram, donde nos podéis contactar, comentar en los propios audios. Si comentáis en Spotify y demás no lo vamos a escuchar, pero sí en iVoox y en YouTube. Ahí sí que leemos todos los comentarios. Y nuestros contactos personales, pues los tenéis en la caja de descripción, de la cajita de información de cada episodio. Nada más, lo dejamos aquí, Pablo. La semana que viene más. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Puedes seguirnos en las redes sociales, Instagram y Twitter, @laboratorio_POD. También puedes escucharnos en YouTube, Laboratorio de Juegos. Llévate 5 cuartos de aceite 100% sintético Sintec y un filtro MicroGuard Select por $32.99 en O'Reilly Auto Parts. Solo en tienda. Aplican límites. O'Reilly